Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos nuestros amigos que siguen el contenido de Bridge to USA. Hoy estamos con mi estimado Jorge Solís, quien es un empresario que radica en Rancho Cucamonga, California. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Brevemente les comento que Jorge se vino a Estados Unidos. Él es de la Ciudad de México y se vino a Estados Unidos, pero lo interesante es que él sigue desarrollando proyectos que aportan a nuestro querido México, y esa es la razón por la cual lo estamos invitando a esta entrevista, para que nos comparta un poco de su experiencia. Y estoy seguro que al compartir estas actividades que realizas, Jorge, inspirarás a más de un mexicano que se quiera venir aquí a Estados Unidos y convertirse en un empresario exitoso. Así que sin más, te quisiera preguntar que nos cuentes quién es Jorge Solís y de dónde vienen tus orígenes, ¿no? Un poco de ti. Pues primeramente, Felizardo, agradecerte el tiempo, el simple hecho de que me hayas invitado, que me hagas parte de esto de Bridge to USA. La verdad estoy muy contento de participar, muy emocionado de ser parte de los mexicanos empresarios que tú estás considerando para tu canal. Muy contento de participar, de apoyar y de contar un poco de lo que pues lo que hemos vivido nosotros como empresarios, tanto en México y acá en Estados Unidos, para pues compartir esto y hacer que quizás alguna otra conciencia por ahí cambiemos y tome este chip de decir, oye, voy a agrandar mi negocio, voy a abrir una sucursal en Estados Unidos, Claro. y bueno, pues buscar este sueño americano que es viable y es posible con ganas y trabajo. Pero muchas gracias, Felizardo. Uh-huh. Eso en cuanto a la entrevista. En cuanto a de dónde vengo, yo soy de la Ciudad de México. Toda mi vida, durante prácticamente 36 años, viví en la Ciudad de México. Vengo de una familia de empresarios educativos. Principalmente mi familia se ha dedicado en general al tema académico. Mis tíos, mi papá, mis hermanos, todos tienen empresa en México, empresa educativa. Principalmente son dueños de universidades o trabajan para universidades o han trabajado en el mundo académico. Y en mi caso, bueno, pues yo soy un empresario que ha dedicado más su vida a temas de marketing, de publicidad, y eso es un poco a lo que me he dedicado yo a lo largo de la vida. Sin embargo, esa es una de las partes a las que me he dedicado. La segunda tiene mucho que ver, y es un poco lo que vamos a platicar más adelante. Coincidentemente, todas estas empresas que yo he abierto han tenido un impacto social, ¿no? Y creo que ahí es donde está un poco lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Y bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero bueno, es un poquito mi background, Felizardo. Claro, ahora nos cuentas un poco sobre el nombre de tus empresas y cómo esas empresas nacieron, por así decirlo, o las has integrado con el background de los negocios de tus familias, o si de ahí te nació la inspiración. Quisiera entender un poco eso. Claro, claro, mira, la empresa que hoy tengo se llama, bueno, no tengo una, tengo más de una, pero la inicial es YouMedia. YouMedia nace, incluso no nació con ese nombre, nació con un nombre que se llamaba Comunicación Universitaria. Y sí, como bien lo dice ahorita, la realidad es que sí tuvo mucho que ver con mi origen, con lo que mi familia se dedica. Mi familia, pues como te lo digo, se ha dedicado a las universidades, a la academia, a la educación. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la Ciudad de México, en el ITAM, y en esta universidad había unos cuadernos universitarios que se les regalaban a todos los alumnos con publicidad y con cupones, con descuentos, con promociones. Uh-huh. Yo siendo alumno de ahí recibía este producto, lo veía, y mi familia pues tenía escuelas a su vez. Y yo me daba cuenta que estos cuadernos o estas herramientas nos llegaban a nosotros siendo, pues ahora sí que estudiando en universidades privadas, pues con Sí. costos de colegiatura altos, y que venían un montón de descuentos, un montón de muestras, rastrillos, regalos, un montón de cosas, pues para gente que sí teníamos la posibilidad de comprar esas cosas, ¿no? Y que Correcto. digo, a nadie le cae mal un descuento, a nadie le cae mal una promoción, pero pues hay gente en otras universidades públicas y privadas de bajo costo pues, que no reciben nada, que nadie llegaba y les ofrecía algo.
Entonces, de ahí me nace la idea pues, este producto, este proyecto de los cuadernos, llevarlo a un segmento de mercado más bajo y empezar a regalar este producto en universidades pues de bajo costo y en universidades públicas. Y de ahí surge Comunicación Universitaria en 2005 y así es como empieza la empresa. Empieza empezaste a hacer unos cuadernos donde ofrecías cupones, pero ya para el público universitario en general, ¿no? O sea, Exactamente, exactamente. Y empezamos haciéndolo incluso con muy poquitos, con algunas universidades y después fuimos creciendo, agregando universidades sí. como el Politécnico, como la UNAM, allá en México. Y así fue como inició un poco la empresa. Y luego ya después se convirtió en YouMedia porque ya le integramos más, no nada más era el cuaderno, sino que agregamos más proyectos publicitarios y de marketing y de promoción a la empresa y decidimos llamarle YouMedia. Incluso la U es por universidades, porque estuvimos siempre muy dirigidos al segmento de jóvenes universitarios. Oh, excelente, excelente. Ahora mencionabas, ¿no? Que hace un poco mencionabas que las actividades que realizas tienen un impacto en este público universitario. ¿Qué es lo que te apasiona a ti como empresario? O sea, se dice que el seguir tu pasión y el disfrutar de lo que te hace exitoso. Entonces me gustaría saber si esto realmente es tu pasión y cómo lo has venido transformando para lograr eso. Mira, yo te puedo decir que, digo, hoy en día ya platicaremos de una campaña que habla totalmente de este tema y lo he estudiado mucho y es algo que me apasiona mucho. Si quieres me lo comentas de una vez, o sea, sí, te lo platico. La campaña, la de Ser un Mexicano, te refieres, ¿no? Así es, así es. En mi caso, y te voy a platicar de mi experiencia, porque incluso de ahí viene la creación de la campaña, en mi caso, yo identifiqué mi pasión ya a muy alta edad, ¿no? No creas que desde el principio yo dije, es que lo que me gusta es eso y a eso me quiero dedicar, por desgracia, ¿eh? Por desgracia. Sí. Pero exactamente. Así nos pasa. Así nos pasa. Y es exactamente lo que hice con mi campaña Son Mexicano. Lo que quiero es que cada joven en México identifique sus talentos y sus pasiones desde que tienen 15 años, o sea, desde que están chavos y que además creo que es el momento donde, como somos más desinhibidos, como nos da menos pena y como quizás a veces en ese momento, pues no somos adultos y no pensamos en el qué dirán, es cuando realmente ahí sí, pues eres más abierto, dices lo que piensas. Si te gusta el teatro, pues a veces hasta le actúas. Si te gusta la música, pues es cuando cantas y no te importa que te escuchen, ¿no? Y no la piensas tanto en aventarte, ¿no? A fin de cuentas lo intentas, ¿ah? Lo intentas porque no hay tantas presiones, ¿no? Ya a nuestras edades, pues ya tienes una familia, ya tienes muchas más responsabilidades, quizás pagar una hipoteca, una renta, no sé, y pues ya es más difícil tomar esa acción, ¿no? Claro. En mi caso, yo siempre fui de una familia, como lo dije hace rato, de gente empresaria, de gente muy, ahora sí que muy hacia adelante, muy con negocios, muy próspera en ese sentido. Entonces, sí, en mi caso siempre tuve esa influencia de tienes que ser empresario, ¿no? O sea, tienes que ser empresario pues porque tu papá es empresario, tus tíos son empresarios. Entonces, esa imagen para mí siempre fue muy fuerte y pues realmente ese fue el camino que seguí. O sea, seguí como que tengo que ser empresario, pero no necesariamente mi pasión era ser empresario. O sea, era como una creencia, como una cuestión que yo tenía que seguir y la seguí porque pues es lo que he hecho durante todo el tiempo, pero nunca identifiqué mi pasión. O sea, no identifiqué, bueno, ok, ya abriste tu empresa, ya la hiciste, pero no tenía clara esa pasión. Y ahorita que empecé al principio, que me preguntabas, bueno, ¿dónde vienes? ¿Quién eres tú? Y demás, yo te dije un poco mi pasión y siempre la representé o la generé sin darme cuenta. Me di cuenta hasta más grande, hace no mucho, yo creo que hace unos 5 o 6 años que identifiqué que mi pasión estaba en ayudar a los demás. O sea, me apasiona mucho el hacer cambios en los demás, en que la gente se dé cuenta que puede hacer diferentes cosas si yo lo ayudo. O sea, el simple hecho de ayudarte a ti como empresario, que tú seas exitoso, a mí me da gusto y me agrada. O sea, el simple hecho de ayudarte en esta entrevista para mí es pleno. Soy una persona que le gusta sumar, una persona que le gusta apoyar. De verdad es algo que me gusta. Sí. Y me di cuenta, incluso
hasta con trancazos, ¿no? O sea, me di cuenta porque, pues muchas veces, hasta en los negocios, tú que eres gente de negocios, sabes que a veces pues, hay gente buena y mala en los negocios y mucha gente está con esa línea de ayudar y mucha gente no Así es. está en esa línea de ayudar, ¿no? Esa Sí, es sí, la sí. realidad, ¿no? Y cuando estás más joven, cuando no estás tan maduro y quizás cuando no tienes tanto colmillo o no eres tan bueno, pues no lo identificas. Entonces te vas dando cuenta, pues que hay gente que está dispuesta a que la ayudes y hay gente que está dispuesta a que no Hay la ayudes. gente que resta y divide, ¿no? Y hay otros que suman y Exacto, multiplican, como dicen. Ajá. exactamente, es Ajá. totalmente de acuerdo contigo. Entonces, yo, entre buenas y malas, me fui dando cuenta que lo que a mí me gusta es sumar, que lo que a mí me gusta es generar para multiplicar. Ajá. Entonces, todo lo que he hecho a últimas fechas en mis negocios tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con decir, ok, tiene que haber un resultado al final del día donde yo pueda aportar y ayudarle a alguien para hacer cosas, porque eso es lo que a mí me apasiona, me gusta y me da plenitud. Entonces, eso, pero eso, como te digo, tiene 5 o 6 años. Te decía yo, el negocio de los cuadernos, al final era un producto que le regalábamos, llegamos a regalar hasta más de 600,000 en un año, y pues se lo regalábamos a alumnos que recibían el cuaderno, y pues era agarrar un rastrillo que lo utilizaban todo el mes completo gratis, pues porque a lo mejor no tenían, ¿no? Para Sí, sí. comprar uno de esa marca, ¿no? Porque Ajá. normalmente eran marcas, pues como Gillette y cosas de ese tipo, y pues les dabas el rastrillo y lo podían utilizar, los descuentos, las muestras, era algo muy gratificante. Al final me di cuenta que yo hacía eso, quizás no tanto por el negocio, sino quizás por ese sentimiento de regalarle a tanta gente tantas cosas, ¿no? Sí. Y digo, voy a comentar algo aquí que creo que tiene que ver con esto, y ahí lo debe haber identificado. Antes de dedicarme a la empresa, intenté meterme a la política. Esto creo que nunca te lo he platicado, Felizardo, pero mi camino inicial era ser político. Yo quería Ya. dedicarme a la política, quería ser, me metí a un partido, me metí a la política activa, pero llegó un punto donde, como a todo político, llega ese momento, y más en México, donde pues te das cuenta que la política no es como la pensabas Sí, sí, sí. gratamente a los 18 años, ¿no? Y decías, oye, voy a ayudar a los demás y voy a hacer que los demás sean mejores y voy a generar programas para que la gente se supere. Te das cuenta que hay muchas cosas dentro de la política, pues que no son muy gratas, que no son muy Es bonitas. oscura y te tienes que alinear para seguir, ¿no? Entonces, Exacto, ajá. exacto. Y yo tuve a mí me llegó esa decisión, o sea, yo sí viví esa decisión de, a ver, en este momento tengo que tomar esta decisión. Si yo doy un paso adelante en lo que me están diciendo, me voy al lado oscuro o me Sí, quedo en mi lado, ¿no? sí, sí. Y tomé la decisión de no irme a ese lado. Esa es la realidad. Quizás hoy mi realidad sería otra, quizás viviría otras cosas, no lo sé, pero sí tomé esa decisión en ese momento de no tomar ese camino porque no me gustó, no Pero me no era tu sentía muy. pasión, ¿no? A fin de cuentas, hablando de, No, ajá. no era mi pasión. Me di cuenta que probablemente el resultado final sí terminas ayudando a ciertas personas, pero no de la manera que yo quería, ¿no? Claro. Insisto, en ese momento yo no tenía claro que mi pasión era ayudar a los demás. Meramente, digo, ahí estaba, porque si quería ser político y quería dedicarme a eso, ahí estaba ese sentimiento y ahí estaba esa pasión, pero no la había identificado, ¿no? Sí. Pero Ahora, bueno, no, estamos hablando, Jorge, de tu programa, el Sé un Mexicano, y cómo el fundamento es ayudar, ¿no? Pero es muy específico ayudar a los jóvenes, ¿cierto? sí, es cierto, sí, es Ajá. cierto. Te platico un poco de Ser Mexicano y creo que después de platicarte un poco todo lo que te dije, se va a entender muy bien el por qué se creó Ajá. este concepto. Sí, es ayudar a los jóvenes y sí tiene mucho que ver con lo que yo te he platicado. El valor principal de la campaña es encontrar el talento de las personas para que desarrollen pasión por algo. Creo que cada persona, cada individuo tiene talentos diferentes, cada persona sabe cosas hacer distintas, mejores unos que otros, tú sabes hacer mejores cosas que yo y viceversa. Lo importante es que la gente los identifique. Hoy que tú y yo a lo mejor ya hemos vivido más tiempo en la vida profesional, sabemos que el entenderte o conocerte como persona y saber para qué eres bueno, para qué eres no tan bueno y qué cosas tienes que mejorar es clave, es importantísimo. Claro. Pero específicamente saber para lo que eres bueno, porque si
si te vas a dedicar todos los días a hacerlo, si te vas a dedicar todos los días, si te vas a levantar todos los días a trabajar en lo mismo, pues creo que lo más importante es que identifiques hacer cosas que te gusten, ¿no? O sea, que realmente disfrutes. Pero por desgracia, Felizardo, con el tema de los cuadernos que teníamos, nosotros hacíamos mucha investigación de mercado en las universidades. Íbamos, hacíamos preguntas, desarrollábamos mucha investigación de mercado. E identificamos que 7 de cada 10 jóvenes escogían su carrera o escogían a qué se iban a dedicar por lo que era su papá, porque su papá era médico, porque sus amigos le decían que no, ¿cómo vas a ser pintor? ¿Cómo crees? No, 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 eso no te va a dejar lana, te Me vas a morir. pasó a mí, o sea, es muy común eso, es muy Muy común. común, o sea, de verdad es muy común y creo que es la historia pues, de muchos mexicanos. Te digo, la estadística a nosotros nos dio 7 de cada 10 lo hacen por cualquier cosa que no tiene que ver con ellos mismos. O sea, cualquier otra cosa, es que es donde hay empleo, es que es donde me van a contratar, es que es la carrera de moda, es que mi papá me dijo, es que mi familia dice, es que mis amigos me dicen. Y solo 3, y no quiere decir que lo tengan claro, pero solo 3 sí lo deciden por una cuestión personal. No es que a mí me gustan los números, me gustan las matemáticas, es algo que me apasiona y voy a ser contador. Ah, bueno, ok. Ya cuando menos hay algo que te dice, oye, bueno, por ahí, ¿no? Por ahí me voy a ir, ¿no? Voy a estudiar finanzas, bla, bla, bla. Solo 3 de cada 10. ¿Qué termina pasando a lo largo del tiempo, Felizardo? Que esas personas, esas 10 personas que estamos evaluando en estos 10, pues lo más probable es que las 7 primeras, en algún momento de su vida profesional, volteen y digan, híjole, creo que yo quería ser diseñador y creo que igual me hubiera ido mejor, ¿no? Pero a lo mejor ya lo piensas a los 35 años, con 3 hijos a tu lado, pagando una renta, una hipoteca, con compromisos de tarjetas de crédito, pagos, bla, 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 escuelas de tus hijos. ¿Y cómo tomas la decisión a ese momento de decir, chin, estoy en contabilidad y ahora me voy a cambiar a diseño cuando además no has hecho una carrera de diseñador, no conoces a nadie del lado del diseñador? Claro. Entonces, pues es bien difícil hacerlo en ese momento. Entonces, por eso la campaña, Felizardo, es 1000 veces mejor hacerlo, ¿no? Pero, o sea, es difícil tomar la decisión, pero es 1000 veces mejor hacerlo. Sin duda es mejor hacerlo. En cualquier momento, pienso yo. Sin duda. Tienes toda la razón, Felizardo, y es cierto lo que dices, y que no se vaya a malentender. Por supuesto, en el momento que sea, te va a ir mejor, aunque al principio sea difícil, porque lo va a ser. Va a ser mejor dedicarte a eso que te gusta que seguir en el mismo camino de frustración. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Pero por eso está dirigida a jóvenes, Felizardo, porque creo yo, o creemos en la empresa, porque no soy solo yo, digo, yo fui el creador de esta campaña, pero somos un equipo de gente que la trabaja, que el momento ideal, pues es cuando estás en ese momento entre los 15 y los 20 años, que pues es cuando te estás aprendiendo a conocer, a identificar cómo eres o cómo vas a ser en tu vida profesional. Por eso es que nos dirigimos a este mercado en específico. Así es. Ahora, ahora que dices de la política, que estabas, yo sí por ahí que estabas liderando de joven, en la comisión de jóvenes de Coparmex, ¿no? De la Ciudad de México. Ahí me imagino que fueron los pininos en tu carrera política, ¿no? Así es, totalmente. ¿Y cómo has visto la evolución de los jóvenes empresarios en México? Porque en ese momento tú identificabas esa camada, por así decir, de empresarios en Coparmex en aquel momento. Y ahora yo no sé si has visto que ha aumentado, disminuido, se ha mantenido el espíritu emprendedor entre los jóvenes. ¿Qué opinión tienes de eso? Sí, bueno, pues sí, como lo dices, sí, totalmente. Ese fue cuando yo estaba en la universidad, al finales de la universidad, tuve la oportunidad de integrarme a Coparmex y sí, como te dije, yo quería ser político, entonces era un camino ideal para empezar a hacer un networking y empezar a trabajar en la política. Y sí, me metí al tema de empresarios jóvenes. Ya tenía yo una empresa. En ese momento yo manejaba unos restaurantes, unas cafeterías, entonces tenía yo una empresa y me metí a la comisión. Tuve la oportunidad de ser presidente y sí, ahí me metí mucho. Ahí fue cuando empecé todo este tema político, conocí a muchos empresarios y creo que o sea, de acuerdo a la pregunta que me haces en cuanto a ese momento, cómo estaban los empresarios a hoy, creo que sí ha habido una evolución en muchos sentidos. Sí creo que hoy hay mucha mayor conciencia en ser empresario, ¿no? Creo que sí ha cambiado un poco ese concepto en cuanto a querer ser empresario. Creo que sí hay mucha conciencia. Cuando a mí me tocó ser presidente, sí había una conciencia emprendedora, sí había
te hablo de hace 20 años, incluso no es que sea de ayer, ya había una conciencia emprendedora, ya había mucho interés. Obviamente la gente que está ahí, pues todos queríamos emprender, todos queríamos tener empresa, pero sí creo que uno de los grandes cambios que hay de ese momento a hoy es la información, o sea, el acceso a la información. Me parece que, digo, en esas épocas sí había internet, sí había teléfonos, sí había muchas cosas, pero no lo que hay hoy. Hoy creo que sí hay una gran accesibilidad a mucha información y creo además que también el mismo mercado, las mismas situaciones permiten o te empujan un poco más al ser empresario, al ser tú mismo, al generar una empresa de ti mismo. Y creo que con la pandemia, o sea, este último año Sí. hacia acá, pues más, o sea, digo, eso creo que el resultado no lo hemos visto y creo que no hemos visto ese cambio tan palpable, pero estoy seguro que después de estos 2 años de estar en casa, mucha gente igual desempleada, mucha gente igual, pues sin muchas oportunidades como están las cosas hoy, pues estoy seguro que más de uno tuvo que hacerlo hasta sin querer, ¿no? Hasta sin darse cuenta, ¿no? Fíjate que estoy 100% de acuerdo contigo en cuanto al acceso a la información. Creo que es más fácil ahora, ¿no? Poder, poder educarse, emprender, poder realizar algo que antes se podía ver como un sueño, ahora es un poco más accesible si sabes poner las piezas juntas, ¿no? Y sobre todo accesar a otros mercados. Ahora es más fácil dar esos brincos que antes eran más negocios locales, no había tanto acceso a plataformas para llegar a otros mercados. Y ahí es un poco en lo que quería quedar contigo. O sea, tú estabas con tu empresa en México y decidiste venir aquí a Estados Unidos a tener un impacto acá en el área en el área de California. Y pues, ¿por qué decidiste mudarte para acá, para California y emprender en Estados Unidos? Me gustaría entender las razones de eso. Sí, mira, yo aquí, fíjate que no fue tanto por la decisión de empresa. En realidad fue más por una situación personal y familiar, ¿Ya? más que de empresa. Yo soy un convencido de que en tu vida debes de buscar un balance en todas tus áreas, ¿no? Ajá. Y creo que son esas que ahorita mencioné, ¿no? O sea, lo personal, lo familiar, ya cuando tienes hijos, pues, y tu esposa y tus hijos, y lo económico y lo profesional, ¿no? O sea, están esas 4 áreas, ¿no? Y creo que el último es la salud, ¿no? Son como para mí esas 5 áreas que son claves en la vida de una persona y debes de buscar ese balance entre esas 5, ¿no? Ajá. Y te soy honesto, en la decisión de venirse a Estados Unidos es algo que yo, en mi caso, mi papá es de Ciudad Juárez, mi papá nació en Ciudad Juárez, entonces él es fronterizo, quizás como en este caso como tú, ustedes entienden la vida binacional como algo de todos los días, ¿no? O sea, para alguien que vive en la Ciudad de México no entiende eso, pero para alguien que vive en la frontera sí lo entiende así, o sea, entiende el tema de ir y venir como si yo Sí, sí, estuviera es entre el parte Estado de... de México y la Ciudad de México, ¿no? Para Ah, ustedes es, oye, ¿me cruzo o no? ¿No? Oye, ¿te vas a cruzar? Oye, pues voy, vengo, ¿no? O sea, es algo muy natural, ¿no? Para mi papá sí era, y mi papá desde que yo era niño, él siempre tuvo una casa en El Paso, porque era pues la frontera frontera con Ciudad con Juárez, Ciudad ¿ah? Juárez, exactamente. Entonces, de niño a mí me llevaba mucho al Paso, íbamos mucho al Paso porque él era de ahí, tenía mucho que ver en El Paso. Y desde niño, la vida o la manera de vivir como niño en Estados Unidos me dejó como diré, siempre me impactó, siempre me gustó, siempre me sentí muy cómodo viviendo como niño en Estados Unidos. Entonces yo tenía esa idea y dije, bueno, cuando yo tenga una familia y cuando yo tenga ya mis hijos, a mí me gustaría darles la oportunidad de poder vivir que eso que yo viví de niño, ¿no? Claro. Si pudiera, ¿no? Si pudiera hacerlo, ¿no? Y obviamente también que mi esposo estuviera de acuerdo, porque es el otro tema, ¿no? Y se dio esa oportunidad. La realidad, bueno, la busqué honestamente y se dio, ¿no? Creo que Ah, así son las cosas en la vida, ¿no? Si tú buscas, le trabajas y vas por el camino, seguramente la oportunidad se puede generar. ¿qué es Así lo, se qué, dio. qué es lo que te llamaba la atención? O sea, ahora que ves en retrospectiva, eh,
porque como el recuerdo que tenías de niño, muchas veces es difícil analizar qué es lo que te llamaba la atención y ahora ya que lo ves bien, era la tranquilidad, era la calidad de vida, era el estilo de vida americano versus el de México. O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención? Mira, yo digo, hoy, como dices tú, es difícil porque ya lo vives, entonces también puede confundirse, ¿no? Ujú. Pero hay algo que sí recuerdo mucho que yo era, ¿cómo te diré? Mis hermanos son más grandes, ¿no? Uno me lleva 9 años y mi hermana me lleva 9 años y mi hermano 8 años. Entonces, yo normalmente cuando era niño, pues era un niño sin hermanos con quien jugar, digo, porque estaban mis hermanos más grandes, yo tenía 8 años, ellos tenían 17, 18, pues Sí. las vidas eran totalmente diferentes. Cuando yo venía a Estados Unidos, recuerdo que me sentía mucho más libre de hacer cualquier cosa. Yo me sentía mucho menos atado, incluso por mis papás, y hoy lo entiendo, ¿no? Que en México, ¿no? Entonces, digo, yo no entendía ese tema de calidad de vida, ni el tema de seguridad, ni el tema de ese tipo de cosas, pero sí me sentía yo mucho más libre de hacer muchas cosas Ujú. aquí que allá, ¿no? Y creo que es un tema que hoy ya, entendiéndolo como adulto, como jefe de familia, pues es muy lógico. Yo entiendo esa situación porque hasta mis mismos papás se sentían más libres, se sentían menos atados de manos por Sí. las situaciones que a veces vivimos en México, ¿no? O sea, Sí, claro. pues por temas de seguridad, temas de, pues de que en la Ciudad de México yo siempre viví en una casa con una pared de 10 metros, ¿no? Y no podía salir a la calle. Ir a andar en bicicleta, pues era pues, muy difícil porque pues tenía que ir con mi papá o tenía Lo que ir con curioso es que alguien. también como niño percibes más peligro allá que acá. Eso es lo curioso que se me hace, Sí, ¿no? ¿Cómo lo sentías? sí, Ajá. sí, y yo creo que al final fue eso, ¿no? Sí. Eso yo sí lo sentí y como veníamos muy seguido, o sea, no era, sí veníamos 3 veces al año y nos quedábamos mucho tiempo, sí comparé mucho eso, ¿no? Entonces, pues eso fue yo creo que lo que me impactó, creo yo, ¿no? Y bueno, hoy en día pues ya se representan muchas otras cosas, pero sí, yo creo que a tu Y ahora, pregunta, decidiste darle esa oportunidad a tus hijos, buscarla, y lo hiciste a través de una visa de inversionista, ¿verdad? ¿Qué tan complicado fue ese proceso? Y antes de que conociera ese proceso, ¿qué tan complicado pensabas que era versus la realidad? ¿Cuál fue tu experiencia en eso? mira, yo no me vine con la visa inversionista, eso creo que no te lo he platicado, pero yo me vine con una visa J1, que es una visa normalmente de estudiante o de investigador o maestro. Ujú. Como te comenté al principio, por mi situación académica, por el tema de mi familia, yo cuando apliqué para venirme, me vine primero a una universidad. Yo apliqué primero esa visa J1 como investigador de una universidad. Yo era miembro en ese momento trabajaba en ese momento, tenía una posición en la universidad de mi familia, y esa posición me permitía poderme venir a esta universidad a hacer un trabajo de investigación. Ya. Entonces, yo tomé esa oportunidad, como te decía hace rato, yo siempre busqué esa opción de poderme venir, de alguna manera. Por eso te digo que no tuvo tanto que ver con el negocio, pero ahorita te voy a decir algo del negocio que es bien importante. Eh, entonces, yo tomo la decisión de sí tomar esta oportunidad de la universidad por el anhelo que yo tenía de poderme venir a vivir. La tomo, estoy año y medio en la universidad y cuando concluyo, porque estas visas tienen un periodo, no puedes quedarte mucho tiempo con esa Sí. visa, si tienen un periodo máximo de año y medio. Yo estuve ese año y medio en la universidad, me sirvió mucho para entender la idiosincrasia americana, la manera de trabajar del americano, cosas que yo no entendía antes. Fue algo que para mí fue trascendental para poder después pasar al tema de negocio. Y después, cuando yo iba a concluir, yo hago una plática con mi familia y les digo, oigan, yo estoy muy contento acá, quiero saber su opinión. Pues en pocas palabras, tanto mis hijos como mi esposa se sentían muy contentos, pues queríamos seguir quedándonos aquí, ¿no? Sí. Entonces yo le dije a mi familia, entonces voy a abrir una empresa con la cual voy a buscar mi visa de empresario o de inversión. Ujú. Y ahí es donde viene el proceso, donde viene el cambio que me comentas. No es difícil, no es, obviamente como todo en la vida implica pues realizar algunas cosas, obviamente pues tienes que abrir una empresa,
tienes que registrar una empresa, tienes que hacer el proceso de aperturar tu empresa en Estados Unidos, lo cual es muy sencillo, tú lo sabes mejor que yo. Comparado Hombre. con México, ¿cómo la ves? ¿Qué te digo? Es como comprar un boleto de avión y querer comprar una empresa, ¿no? Así de diferencia. El boleto de avión es abrirla en Estados Unidos y comprarla empresas en México, ¿no? Sí, no, sin Y duda. O la sea, sin duda. contabilidad y todo lo demás, ¿no? No, es de verdad que son muchas cosas que dices, a veces cuando no sabemos, que eso es creo lo que a veces nos pasa como mexicanos, Sí. no sabemos, creemos que es más difícil porque tenemos la experiencia de México, que es de verdad un viacrucis, y creo que cada vez la han hecho más complicada. Y decimos, no, bueno, pues ahora me imagino que en otro país, si aquí fue difícil, en otro idioma y en otra cultura, debe de ser 3 veces más difícil. Pues, Sí. oh sorpresa, aquí es 15 veces más fácil, ¿no? O Así es. sea, 15 veces más fácil, muy sencillo, todo digo, sí creo que hay que entender, creo yo la diferencia principal es que hay que entender que aquí hay pasos, hay procesos, hay cosas que tienes que hacer y que se tienen que realizar, ¿no? Y Es son el, eficientes, ¿no? A fin de y cuentas, son ¿no? eficientes, exacto. O sea, al final, si haces paso 1, paso 2 y paso 3, vas a tener hecho lo que te habían dicho que ibas a hacer con el 1, el 2 y el 3, ¿no? Así de Sí. sencillo. No le quieras mover, no te quieras ir por la izquierda, no te quieras ir por la derecha, como a veces pasa en México. Hay que hacer los pasos 1, 2 y 3 y vas a lograr el objetivo, ¿no? Creo que eso es, pero así fue muy sencillo. La verdad es que no es complicado, es cuestión de invertirle tiempo, de hacer las cosas, de asesorarte bien. Eso sí creo que es muy importante. Sí creo que aquí en Estados Unidos es mucho de encontrar expertos en áreas. Aquí son, y creo que es algo muy bueno, que en México luego no tenemos. En México somos todólogos, ¿no? Y yo le hago a todo, yo le sé a todo, somos empresarios y somos contadores, abogados, administradores, mercadólogos, publicistas, diseñadores. Aquí hay gente Generalistas. especializada en todo, ¿no? Y creo que para esto de la visa sí es importante acercarte a gente que sabe, ¿no? Ahora, muchas personas precisamente tienen la duda esa, ¿no? De óyeme, yo le entiendo a México, no sé cómo adaptarme a Estados Unidos, irme a una, ahorita lo dices, puede ser 15 veces más fácil, ¿no? Por así decirlo. Pero está la parte de la vida personal, la adaptación de la vida personal y la parte de la adaptación en los negocios. ¿Qué tan difícil fue para ti adaptarte viniendo de entender cómo hacer negocios en México, adaptarte a cómo hacer negocios en Estados Unidos? Mira, para mí sí fue un poco difícil, te soy muy honesto, porque como te dije al principio, yo no me moví hacia acá por un tema de negocio. O sea, yo no fue que dije, oye, voy a abrir mi negocio de México en Estados Unidos o tengo una oportunidad de negocio de lo que hago en México para abrirlo en Estados Unidos. Entonces, mi decisión fue meramente por una situación familiar y personal Correcto. y más bien tuve que adaptar mi negocio de México a mi situación personal, familiar, y económica, lo tuve que adaptar. Entonces, no fue fácil porque además mi negocio, cuando yo me vine, pues mi negocio seguía en México, ¿no? O sea, yo me vine a trabajar a la universidad y mi negocio seguía funcionando en México. Entonces, fue para mí ese primer año y medio de trabajar de tiempo completo en una universidad y manejar una empresa a distancia, no fue fácil, pues porque yo no había preparado también eso en mi empresa. Preparé mucho mis otras áreas, pero no preparé tanto a mi empresa. Entonces, fue un proceso complicado, pero que al final, digo, hoy ya después de 5 años y cacho de todo eso, yo, por ejemplo, para la pandemia, pues ya estaba totalmente preparado. Mi empresa en México se maneja totalmente en línea, Sí. totalmente a distancia, totalmente con procesos eficientes, pues electrónicamente. Me costó trabajo al principio, pero creo que lo logré porque mis otras áreas de vida, para mí, era satisfactorio vivir acá, hacerlo acá en mi tema personal, en mi tema familiar, pero ese impulso me llevó a ser creativo y eficiente para desarrollar mi negocio y se pudiera acoplar a mi ritmo de vida, ¿no? Ahora, acabando tu ciclo con la universidad y cuando decidiste sacar tu visa inversionista, ¿integraste de alguna manera a la empresa de México no me refiero legalmente, sino integrar en los servicios la empresa de México con la de Estados Unidos? Fíjate que al principio no, erróneamente. Al principio yo decidí abrir algo que tenía que ver más con el tema educativo, que es a lo que se dedicaba mi familia.
y a lo que acababa yo de hacer en la universidad. Entonces se me hizo sencillo abrir una empresa de temas académicos y educativos, en la cual aprendí todo lo que hoy sé de negocios en Estados Unidos, porque ahí me equivoqué en absolutamente todo. O sea, todo lo hice chueco, todo lo hice mal, y aprendí mucho a lo que no se tiene que hacer, ¿no? Digo, yo la verdad todo en la vida siempre le veo el lado de aprendizaje, ¿no? O sea, creo que incluso en la parte de los errores es donde más se aprende, y este fue quizás lo puedo decir un error, pero qué bueno que lo hice, qué bueno que tomé esa decisión, porque ya aprendí a hacer todo lo que no tienes que hacer, ¿no? Y ya después, mi empresa de hoy, que se llama YouMedia International, tiene totalmente que ver con el negocio de México. O sea, exactamente lo que ya hice es lo que acabas de decir ahorita. Integrarlo, hacer algo, aunque no es lo mismo, se complementan. Entonces, eso me hizo mucho más sencillo el proceso de trabajo diario, porque... Y ahora que lo integraste, sientes que tienes una ventaja en comparación de otras empresas aquí en Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, siento que tengo una ventaja porque tengo una empresa en México, porque tengo una operación en México, porque tengo gente en México que sabe lo que hace, que además yo la conozco, que tengo un equipo operativo al cual le tengo confianza, en el cual me puedo apoyar para hacer cualquier tipo de actividad en México. Y pues a su vez ahora en Estados Unidos con la experiencia que yo creé durante el tiempo en la escuela y después en la escuela que quise abrir, pues ya me da también ese bagaje para poder complementar lo que hacemos aquí con lo que hacemos allá, ¿no? Claro. Ahora, tú como dueño y carta de presentación de tu empresa aquí en Estados Unidos, ¿has sentido alguna barrera, una limitante durante el proceso de iniciarte como empresario acá? No, para nada. No, 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 al contrario, no, honestamente no. Si habla así como alguien que me haya, a lo mejor, temas de racismo, que yo haya sentido quizás que por ser mexicano no me tomen en cuenta o que no me compren a mí porque mi empresa es mexicana la verdad no, te soy muy honesto, no he vivido ni en mi Porque muchas vida. veces se piensa, ¿no? Yo conocí muchas personas que piensan que es difícil venir a competir acá, pero habiendo un mercado tan grande, yo pienso que no se siente, ¿no? Esa barrera. Sí, no, en mi caso yo no he tenido ninguna cuestión de ese tipo, no, la verdad digo, si he tenido alguna cuestión, ha sido más por casualidad en un restaurante que en mi negocio o en mi persona o en mi familia. Ningún problema, para nada. En ese sentido, creo que al contrario, yo te podría decir que el hecho de que yo tenga una empresa en México y en Estados Unidos y conozca, que además eso es uno de mis valores de marca, el hecho de yo tener una empresa, yo le saco valor a eso. O sea, exactamente Claro. lo que yo le vendo a mis clientes es eso. Yo les vendo el valor de decir, yo tengo el conocimiento del mercado mexicano, porque hacemos promoción y marketing y publicidad en México, y lo conozco bien, y hago cosas en México, y tengo equipo que me ayuda en eso, y talento que me puede ayudar a desarrollar cualquier cosa en México, y hago lo mismo acá. Ahora acá, yo con el conocimiento que tengo de empresa, de lo que he hecho acá, integré a 2, 3 personas que conocen muy bien el mercado americano, pues hacemos lo mismo, y entonces los clientes que llegan con nosotros, pues al contrario de ver una limitante, ven un valor agregado fuerte, ¿no? De conocer ambos mercados, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué beneficios le ves ahora ya que tienes unos años acá, varios años de experiencia en México? ¿Qué beneficios le ves el hacer negocios en Estados Unidos versus el hacer negocios en México? ¿Cuáles son las principales ventajas de hacer por acá, de emprender por acá? Mira, yo creo que, bueno, ventajas, mira, yo creo que hay muchas. O sea, también creo que es partiendo de que creo que es diferente. O sea, yo sí considero que el negocio en México es de una manera y se hace de una manera, y el negocio en Estados Unidos se hace de otra manera, y a veces hasta chocan. Y creo que ahí está a veces el secreto, ¿no? Creo que tú eres experto en esto, Felizardo, y tú eres parte de lo que tú haces con Bridge to USA. Creo que a veces la confusión está en que crees que como sabes hacer negocios en México de una manera, puedes llegar a Estados Unidos a hacerlos de la misma manera, ¿no? Sí. Y ese es creo yo, que es desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ese es el primer error, porque no es igual.
no es igual, pero tampoco quiere decir que sea más difícil. Es más, yo creo que para mí puede ser más difícil hacer negocios en México que quizás hacerlos aquí, porque aquí las cosas funcionan eficientemente. Sí. O sea, aquí sí, si tú haces un proceso en el gobierno para ganarte una licitación, el proceso está, existe y es como es. Puede ser que lo ganes o lo pierdas, pero ahí está. Quizás si no lo ganaste fue porque te faltó algo en el proceso y no seguiste el camino de manera correcta. En México, a diferencia de eso, es tú puedes seguir el proceso, tú puedes hacer el camino, quién sabe si ganes, porque a lo mejor no conoces bien al que toma la decisión, no sé, ¿no? Tú sabes que en México esas cosas suceden de diferente manera. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, creo que acá tienes la mesa puesta simplemente si haces bien las cosas, ¿no? Sí. Y creo que ahí, como lo decía yo con el tema de la visa, también a veces es importante asesorarte de gente que ya tiene esa experiencia, que hay gente que ya vivió ese tipo de cosas, y creo que pues en este caso pues es algo como lo que tú estás haciendo, Felizardo, y eso a veces sí te allana el camino, ¿no? ¿Para qué te tienes que equivocar? ¿Para qué te tienes que pues si ya hay gente que sabe, pues mejor acércate a la gente que sabe y sigue el caminito correcto, ¿no? ¿Y cómo proyectas la recuperación económica, ¿no? Post pandemia en México contra Estados Unidos, y dónde recomiendas tú que es mejor enfocarse ahorita en los siguientes años en base a eso? Pues mira, yo la verdad veo, por desgracia, veo a mí me encantaría que ambos países salieran de la pandemia muy recuperados, si hubiera una economía bollante en ambos países, porque eso nos conviene a ti, a mí y a cualquiera de los que, ya sea que vivamos en México o en Estados Unidos, ¿no? Eso sería lo ideal. Ese sería el sueño, creo que de todos, pero por desgracia no es lo que nosotros queramos. Yo creo que veo un Estados Unidos que ahorita que termine todo el proceso de vacunación, que termine todo el proceso de empezar a reactivar la economía de manera rápida. Creo que la nueva administración trae una idea muy clara de controlar la pandemia y después de controlar la pandemia empezar a abrir la economía de manera paulatina. Me parece que es lo correcto, eso yo creo que está bien y creo que sí se va a lograr. Una de las grandes ventajas que yo le veo a Estados Unidos con respecto a, no nada más a México, a cualquier otro país, es que es una economía que funciona. Es una economía que donde la mayoría de la gente, desde los más pobres hasta los más ricos, la mayoría tiene dinero para gastar. Y cuando no la tienen, como en estos momentos, el gobierno ayuda a que tengan, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la peor crisis económica, mucha gente ve mal el tema de las ayudas económicas y cree que es un tema como tipo comunismo, pero no, la lógica de esto es, yo te doy dinero porque sé que lo vas a tener que gastar y ese dinero al final del día va a generar... No, pero también ha habios muchos apoyos a los generadores de empleos, a fin de cuentas, ¿no? A fin de... Exacto, o sea, es en ambos lados, ¿no? O sea, voy a darle a la gente para que gaste y entonces mi economía no pare, pero también le voy a dar al que tiene empresa, ¿no? Al pequeño empresario, y eso creo que nos ha tocado a ti, a mí, a todos los pequeños empresarios, incluso no siendo americanos, ayudas económicas, ¿no? ¿Sí? Entonces dices, oye, pues me está ayudando para no tener que correr a la gente, me está ayudando para poder tener flujo de efectivo. Lo lógico es que ese dinero lo vas a usar para rentabilizar tu negocio, para hacerlo más ahorita hay apoyos del SBA, por ejemplo, que si compras una empresa por un préstamo avalado por el SBA, te pagan los primeros 6 meses de interés, de principal y interés, o sea, el pago completo durante 6 meses, ¿no? O sea, puede ser si puede ser $8,000 el pago de la empresa que compraste, te dan $48,000 durante 6 meses, ¿no? Entonces eso lo hacen para incentivar la compra de empresas, la venta de empresas, o sea, para que no cierren más bien las empresas, ¿no? Eso es lo importante. Y eso yo creo que desafortunadamente se está abriendo esa brecha entre la recuperación de México y de Estados Unidos. No se ve esa curva de la misma manera, ¿no? Al contrario. Sí, entonces, sí, ojalá que como mexicanos todos podamos aportar de alguna manera, y eso es en lo que quería caer contigo, porque siempre se habla como
cómo otros coterráneos, ¿no? De otros países se apoyan entre ellos, Jorge. A mí me da mucho gusto platicar con personas como tú que suman y multiplican, como bien lo dijiste. A mí me gusta tener relaciones con personas que estamos sumando para el mismo lado. Yo sé que tú eres una persona convencida en alianzas, en el apoyo mutuo. Entonces, ¿cómo crees que nosotros pudiéramos ayudar a mitigar un poco eso si lo hacemos como una práctica entre los latinos aquí en Estados Unidos? ¿Crees que podríamos tener un impacto también en México en el mediano plazo, digamos? Sí, sí, yo estoy convencido que sí. Creo que incluso el simple hecho de lo que estamos haciendo ahorita, de tener una entrevista donde tú tienes la intención de mostrar esto a más mexicanos para que puedan crecer su negocio en Estados Unidos, es un pequeño granito de arena y creo que así como este, se van sumando esfuerzos y sí, yo creo que lo que debemos hacer y es lo que estamos haciendo, al menos en este caso tú y yo, y sé que muchos otros mexicanos, es compartir esto que sabemos, hacer que otra gente vea que aquí hay una oportunidad, ¿no? Vea y diga, oye, ¿sabes qué? El hacer crecer mi negocio en Estados Unidos hace crecer mi negocio de aquí y de allá y eso va a generar tanto en México como en Estados Unidos crecimiento. Y lo que decíamos al principio, al final, ¿qué soñamos todos? Pues que ambos países crezcan, porque si ambos países crecen, si ambos países tienen una economía bollante, buena, de crecimiento, seguramente nos va a beneficiar a todos los que estamos en ella. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es eso. Sí creo que hay una carencia por cultura de no apoyo. Sí creo yo que por desgracia en México, y no creo que solo en México, en general la cultura latina o hispana tiende a ser un poquito como el concepto este de la cubeta de cangrejos, que van tratando de salir el cangrejo y el de atrás medio lo jala porque está saliendo, y creo que debemos de romper con eso, con esa lógica que me parece totalmente, que no me parece lógica, no me parece correcta, y al contrario, creo que deberíamos de aprender de aquellas culturas que en conjunto suman para multiplicar, ¿no? Y creo que lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, es buscar todas aquellas actividades que hagan que los demás puedan entender que hay gente que quiere ayudar, que puede ayudar y ayudarlos a salir adelante. Si logramos hacer eso, creo que podemos, pues, cuando menos poner el ejemplo desde nuestros... Yo Desde creo que nuestra estamos de trinchera, ¿no? acuerdo, Jorge, existe un potencial enorme para los latinos y para los mexicanos aquí en Estados Unidos, ¿no? Eso es Al indiscutible. 100%, Ah, al cien ahora, por ciento y creo que más hoy en día. entonces, esa limitante en la abundancia de empresarios mexicanos acá, ¿tú crees que ha sido por falta de apoyo? ¿Tú crees que es por mentalidad? O sea, ¿a qué le atribuyes eso? Mira, yo creo que cuando yo estuve en la universidad, parte de la investigación era qué pasaba con el movimiento de mexicanos y americanos entre países, ¿no? Ujú, ¿Por qué el porcentaje de movimiento estudiantil entre México y Estados Unidos era del 1.8%, ¿no? ujú. Cuando estamos pegados, cuando estamos Claro, juntos, claro. somos vecinos, hay un tratado de libre comercio, o sea, puedes moverte en coche, puedes agarrar un avión a 1 hora y estar 2 o 3 horas, estar en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y no existe ese movimiento estudiantil. Y una parte de la investigación que yo desarrollé, el punto hacia el uno, no era, porque todo el mundo cuando hacíamos las encuestas decían, oye, es que es por cuestiones económicas, porque hay un país con una economía muy, no sé, de cierto tipo y un país con una economía muy alta, entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que los alumnos vayan de México a Estados Unidos? Había programas, porque ya no los hay, pero había programas donde venías gratis a estudiar prácticamente, gratis, o sea, y no se llenaban, Felizardo, la ¿Eh? gente no los tomaba y el presupuesto en México tenían que casi regalarlo porque la gente no entraba a meterse a estudiar. Entonces, el tema, digo, y pongo este ejemplo para decirte cuál creo que es la razón principal, es ignorancia y desconocimiento. Ese es para mí el problema que se tiene, el problema número uno. La gente no sabe que puede venir a estudiar, no sabe que puede venir y abrir un negocio,
no sabe que puede hacer muchísimas cosas en Estados Unidos. Increíble, ¿no? Que no saben lo sencillo que es y se lo proponen, ¿no? Porque muchas veces invierten más allá que lo que pueden invertir aquí y vivir de este lado, ¿no? Claro, claro. Y no nada más de allá para acá, también de aquí para allá. O claro, sea, claro, ¿no? Hay un desconocimiento, por desgracia, de lo que es México para los americanos y de lo que es Estados Unidos para los mexicanos en general, en muchos temas, que creo que es ese sería, yo te diría, el punto más importante en el que tenemos que trabajar para que la gente entienda pues, el potencial que esto y la oportunidad que representa México debido a los conflictos que tiene Estados Unidos con otros países y la oportunidad que representa México como el socio natural de bajo costo para Estados Unidos, ¿no? Correcto, correcto. Y le diste al grano, o sea, yo creo que ese es uno de los puntos que como empresarios, ahí sí ya hablando del tema de empresarios, es el punto máximo que se debe aprovechar, ¿no? O sea, esa diferencia económica genera oportunidades, genera ventajas, genera cosas que pueden complementarse y que muchas veces, una es por desconocimiento y creo que la segunda sí tiene que ver con un poquito y lo dijiste tú ahorita, con ganas de hacerlo, ¿no? Ahorita dijiste, tienen que tener el conocimiento y segundo, ganas de hacerlo, que ahí es donde a veces creo que por cuestiones, y creo que sí es un poquito una barrera el lenguaje, creo que sí a veces para muchos el lenguaje es una barrera y más, insisto, tú eres una persona de frontera, entonces el lenguaje para ti es algo común, tú seguro, pues diciendo de frontera, el inglés es parte de todos los días. Para los que vivimos... Fíjate que yo lo aprendí acá, o sea, tenía nomás lo básico, porque yo soy de Culiacán, de hecho. Ahorita el negocio porque lo tenemos en Mexicali, pero yo soy de Culiacán, criado en Culiacán. Y pues tenía las bases que te enseñan en la escuela, ¿no? Pero ya que llegas acá te das cuenta que no sirven de mucho. Realmente no sabes. O sea, pero tampoco es una limitante, ¿no? O sea, aquí o sea, te puedes manejar perfectamente y lo que ocupas aprender, pues lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No, y eso que acá sí es clave. La verdad es que te terminas dando cuenta que el tema del lenguaje está en uno mismo, no en los demás. Los demás valoran mucho, o la mayoría de personas que yo conozco valoran mucho el hecho de que tú trates incluso hablar en su idioma, porque la mayoría de la gente aquí nada más habla inglés. O sea, los que son americanos, ¿no? Digo, los somos mexicoamericanos, pues sí, normalmente hablamos los dos, pero para los americanos es muy loable el decir, oye, tú hablas español y hablas un buen porcentaje de inglés. Entonces, el que se tiene que esforzar soy yo. Y muchas veces esa limitante nos la ponemos nosotros mismos. Totalmente. Y honestamente, el lenguaje, la verdad, digo, sí es un tema, pero se soluciona. O sea, de verdad se soluciona. Tú lo dijiste, ¿no? Nosotros nos ponemos esa barrera, es una barrera psicológica. ¿Cuántas veces no has escuchado hablar a un ruso, un chino, una persona que viene de otro país lejano, con un acento muy fuerte, muy marcado, un árabe? Y no lo criticas, la persona no se ve mal, o sea, la persona está hablando inglés con un acento muy fuerte, porque es su naturaleza, ¿no? Así, ese es su acento. Y muchas personas, muchos latinos, les da vergüenza porque tienen acento, porque no se sienten seguros al hablar. Y no hay diferencia entre escuchar a un ruso, a un mexicano, a fin de cuentas es el mismo inglés, ¿no? Y eso es una barrera psicológica, pienso yo. No, y creo que aquí lo entienden, digo, y más, no sé, digo, en el caso en el estado donde yo vivo, que es California, que vives con una diversidad de gente todos los días, donde hay gente de todo el mundo, la verdad es que no es un tema. O sea, la verdad no es un tema, no, lo vemos como un tema, pero creo que no es un tema. Yo te diría más bien, creo que las principales barreras son el desconocimiento, que a veces eso sí, no saber cómo ni por dónde, ¿no? Y sí creo que hay cambios de ver de ver las cosas de ver los negocios de una manera diferente quizás, que por cultura lo ven de otra manera, pero es cuestión nada más, insisto, de acercarse a gente que sabe, gente que a lo mejor ya tienes experiencia, o de aprender y de cambiar un poquito ese chip de cómo hacías negocio en México a cómo lo haces aquí. Pero de verdad, cuando te das cuenta cómo lo haces aquí, es mucho más sencillo, siempre hay algo que te dice cómo hacerle, siempre, sí. Casi siempre, o sea, casi siempre. Y si no, ahí está Felizardo. Te lo dice, ¿no? Ajá, exacto, y si no, ahí está Felizardo para que se los diga, pero sí, esa es la realidad, sí, así es.
Bueno, oye, y Jorge, ¿y qué es lo que sigue para ti en el proyecto que traes? ¿Cuál es, qué es lo que visualizas durante los siguientes años? ¿Cómo lo ves? Bien, mira, pues nosotros, bueno, yo tengo, pues como te había dicho, yo tengo la empresa de México y la empresa de Estados Unidos. ¿Cómo fue que las integramos? En México trabajamos, insisto, mucho con gente joven, creamos la campaña de Ser un Mexicano, que es un generador de talentos. A lo que queremos buscar es primero hacer conciencia de lo que platicábamos hace rato, buscar talentos, promocionarlos y darles mucha fuerza. Y en Estados Unidos, un poco lo que hacemos es que ayudamos a mucha gente de México que quiere desarrollar su talento en Estados Unidos, pues los apoyamos en la empresa aquí, muy especializados en el tema de marketing y de publicidad y de relaciones públicas, que es en lo que toda mi vida yo me he dedicado, ¿no? Como te dije hace rato, en Estados Unidos creo que la especialización es clave, o sea, el tener temas para los que tú eres bueno, pues es importante porque a diferencia de México, te digo, en México somos todólogos y yo lo hago y yo me lo aviento. Yo creo que en Estados Unidos el tema de especialización es importante. Entonces nosotros estamos muy enfocados a esos temas, a temas de mercado, análisis de datos, marketing digital, todo lo que tiene que ver con apoyar cualquier iniciativa de talento mexicano en Estados Unidos, nosotros la apoyamos, le ayudamos a que tenga sentido en cuestiones de marketing, en cuestiones de promoción, y así es como lo complementamos. En México, mi visión es, yo quiero darle mucha fuerza a esta campaña. Todos los días trato de sumar a aliados, gente, patrocinadores, universidades, gente que me apoye para llevar a Ser un Mexicano a que todo el mundo la conozca. Ese es mi objetivo hoy en mi empresa en México, además de otras cosas que hacemos en marketing muy dirigido a jóvenes. Y eso es un poco lo que estoy haciendo allá. Y en mi empresa acá, pues sí es ayudar a todo tipo de talento mexicano que quiera venir hacia México. Y también si gente quiere abrirse brecha en México, poderlo apoyar en los mismos temas, ¿no? En Los temas temas de de marketing y todo. cómo hacer que su negocio se dé a No, te, conocer, ¿no? te quisiera felicitar, Jorge, por todo lo que has logrado, por el éxito que has tenido en tus empresas y sobre todo por este proyecto social que estás liderando, el SEO mexicano. La verdad está muy interesante. Es un proyecto que estoy convencido que le aportará mucho valor a nuestro país. Y, y pues todos los que nos están escuchando, ojalá que se puedan sumar a este proyecto. Y no sé si nos gustas decir cómo se pueden comunicar contigo, alguien que le interese leer un poco más sobre esto. Sí, Felizardo, primero, pues muchas gracias por la felicitación. La verdad es que es tal cual, ese proyecto es mi pasión hecha realidad. Es de verdad algo que me llena todos los días de mucha satisfacción haciéndolo. Me siento muy contento haciéndolo y sé que eso es el impulso diario para poder hacer crecer cualquier cosa y la verdad es que ahí vamos bastante bien. Es un proyecto muy ambicioso. Eso es quizá lo único que a veces me preocupa porque mi idea es que todo México lo conozca y pues eso no es sencillo, pero y más cuando es algo social y pues hay que buscar un montón de apoyos, pero por lo pronto te agradezco lo que me dices. El SEO mexicano vive digitalmente en una aplicación y en una página de internet. La página es www.seonmexicano.com. Tanto en la tienda de Apple como en la tienda de Google Play pueden poner SEO mexicano con acento en la E en C. Y pueden bajar la aplicación, conocerla, ser parte, involucrarse. Al final del día, al ser parte de la aplicación, nos ayudan, o sea, el bajarla, el registrarse, el estar activo en la aplicación. Hay beneficios específicos, buscamos siempre que haya descuentos, promociones, eventos. Pues hay gente que publica su talento, que puedan ver gente mexicana que está haciendo cosas interesantes. Entonces, pues la idea es que estén aportando, viéndolos, comentándolos. Y bueno, pues siendo parte de esta campaña y pues en donde nos puedan apoyar, simplemente entrando, registrándose y utilizándola, nos ayudan bastante y si pueden Compartiendo. decirme, compartiendo lo que hacemos en redes sociales y compartiendo la aplicación para que la descarguen, nos ayudan muchísimo. Esa es la manera, Felizardo. Excelente. Bueno, y por último, ya para despedirnos, Jorge, ¿cuál sería tu mensaje a la gente de México que
que tiene esas ganas o ese deseo de venirse a emprender por acá o de expandir el negocio, comprar un negocio, cualquier tipo de actividad comercial que quiera realizar por acá, pero la piensan mucho, o sea, no tienen la iniciativa muy adentro porque realmente no toman acción. Entonces, ¿qué consejo les darías? Bueno, pues digo, desde mi perspectiva, en lo que a mí me ha funcionado en mi vida es siempre, como lo dijiste ahorita, tomar acción. O sea, creo que en cualquier cosa que quieras hacer, no importa qué sea, hay que tomar acción. Creo que la palabra que usaste o el término que usaste me parece muy correcto. Hay que tomar acción de las cosas. El miedo siempre creo que es una señal de que lo tienes que hacer. Creo que el miedo es siempre esa cosita de decir, a ver, tengo miedo, debe de ser, creo, más que el miedo, un limitante, debe de ser un reto, debe de ser ok, tengo miedo de hacerlo, pues creo que lo tengo que hacer, porque exactamente por algo le tengo miedo, ¿no? Y creo que eso es lo que yo les diría, ahora sí que aventarse. Obviamente creo que sí es importante algunas bases, ¿no? Creo que hay que saber qué quiere uno, obviamente, pues planearlo de manera pues lógica, formal, ¿no? Obviamente si tienen familia, pues estructurarlo con su esposa, con sus hijos, si hay un cambio, incluso si se quieren venir a vivir acá, sí creo que es un cambio un poquito más estructural, pero no es necesario, ¿eh? O sea, ni siquiera creo que sea necesario el tenerse que venir a vivir aquí. Hoy en día las plataformas como la que estamos ahorita permiten que las empresas puedan dirigirse a distancia, entonces podrían seguir viviendo en México y tener su empresa acá, eso les permite diversificar su negocio, tener un negocio en dos lugares donde las economías son distintas, donde los resultados son distintos, y si quizás en México las cosas no funcionan bien, pues tengo mi patrimonio o parte de mi patrimonio en Estados Unidos, entonces de esa manera no pongo todos los huevos en una sola canasta. Yo la verdad creo que es tomar acción, es decidirse, y es el primer paso, ¿no? Creo que los demás sí creo que hay que planear, sí creo que hay que estructurar, sí creo que hay que tomar una decisión de manera lógica, pero es tomar acción y decidirse, o sea, y creo que con lo que hoy platicamos se pueden dar cuenta nuestros amigos que no es, tampoco es algo complicado, ni difícil, ni imposible de lograr, ¿no? Y eso sí es lo último, ahora sí me brinco esto. ¿Recomendarías el vivir por acá? Sí, Híjole, la verdad es que al 100% amo México, quiero mucho a mi país, amo la comida, amo la gente, tenemos cosas que de verdad, como ningún otro país, el calor de la gente, el servicio, cuando llegas a un restaurante, cómo te atienden, cómo te... Hay miles de cosas en México muy, muy, muy pero te buenas, acostumbras acá también, ¿no? pero honestamente sí lo recomiendo al 100% porque cuando ya tienes tu familia y tienes tus hijos, las oportunidades pues, que le brindas a tus hijos en muchos sentidos pues sí son mucho mayores que las que les podemos dar en México, ¿no? Entonces sí, al 100%. La verdad es que no me arrepiento de mi decisión y al contrario, todos los días me congratulo y mi esposa y yo estamos muy contentos de la decisión que tomamos. Así que sí, sí lo recomiendo totalmente, Felizardo. Excelente, Jorge. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por estar contribuyendo continuamente hacia nuestro país. Y pues no queda más que felicitarte de nuevo, desearte el mayor de los éxitos. Y pues a todas las personas que les interese ponerse en contacto con Jorge, también pondremos los datos aquí abajo para que se puedan comunicar contigo. Y pues que tengas un muy exitoso, muy buen año 2021 y estamos a la orden cualquier cosa. ¿Okay? Pues muchas gracias, Felizardo. Igualmente felicitarte a ti. Yo sé que eres gente de acción, gente de ayuda, gente de suma. Entonces creo que eso es lo bonito de esto, que ambos estamos en el mismo camino. Igual felicitarte, agradecerte por el tiempo y pues con mucho gusto de cualquier persona que se quiera contactar con nosotros. Por supuesto que estamos abiertos a platicarlo y con gusto contactarnos con ellos y ayudarlos en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Felizardo, por el Excelente. tiempo.